Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Primera de Samuel 17, 38 al 40. Dice la Biblia: Saúl vistió a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con armadura. Versículo 39. Ahí está. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Es decir, era un evento nuevo para él. Entonces David, note por favor, dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Es decir, David no había sido preparado, no estaba expertado en la utilización de vestimenta de tipo militar. No puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y dice la Biblia, David se las quitó. Versículo 40. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que él traía, en el zurrón, y con la honda en la mano, dice la Biblia, se acercó al filisteo. Nosotros conocemos la historia de David. La Biblia declara sobre David y lo llama el dulce cantor de Israel. Y uno de los versículos en los Salmos declara que uno de los anhelos y los deseos en el corazón de David era habitar en la presencia de Dios. Ahora, yo creo que el anhelo de la búsqueda de la santidad, yo estoy seguro que si le pregunto cuántos anhelamos santidad, la mayoría vamos a levantar la mano, si no bien todos. Lamentablemente en esta vida, amado hermano, en este mundo terreno, hay mucho estorbo, hay alguna tentación, hay situaciones y circunstancias que muchas veces a lo largo de nuestro caminar en Cristo van a tipificar en algún momento estorbos que vamos a hallar para poder alcanzar ese llamamiento que Dios ha dado de manera individual a la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos la vida de David, vimos que David, al momento de ser llamado, David encontró mucho obstáculo, encontró vicisitudes, situaciones que le limitaban en determinado momento su crecimiento. Estas 5 piedras que hoy vamos a platicar, esas piedras han tipificado mucho dependiendo desde la perspectiva y la arista que uno lo vea. La piedra de los 5 ministerios, la gracia de Dios en el número 5. Vemos todos las tipologías escondidas en el número 5. Y hoy quiero visualizar cada una de esas piedras como estorbos con los cuales David se encontró a lo largo de su caminar en el Señor. Yo entendí que esas 5 piedras debían de ser tomadas y que de alguna manera el tomar esas piedras y llevarlas al saco pastoral, al zurrón, de alguna manera eso tipificaría áreas sobre las cuales David estaba tomando autoridad en su vida
para que en un momento determinado él pudiese tomar esas 5 piedras sobre las cuales él ya ejercía autoridad al haberlas tomado, y las podía utilizar en el proceso de su llamamiento. Yo entendí, después de haber estudiado la palabra desde esta perspectiva, amado hermano, que Dios desea y permite muchas veces, me acordé de ustedes, Dios permite y concede muchas veces situaciones difíciles que muchas veces son inexplicables a nuestra vida, pero que dentro de la voluntad de Dios, dentro de la permisión de Dios, suceden en el diario caminar del Hijo de Dios. Cosas con las cuales nos debemos de enfrentar, situaciones con las que hemos de batallar, pero circunstancias en las cuales cada uno de nosotros en determinado momento de nuestra vida va a tener que tomar autoridad sobre ellas, tomarlas, vencerlas, para que más adelante en el propósito de Dios esas piedras puedan ser utilizadas de una forma correcta. Es decir, vicisitudes y circunstancias adversas que hoy paso, que no entiendo, que posiblemente me estén siendo de dolor, pero que en el espacio del tiempo, así como David tomó las 5 piedras del arroyo, ese tomar las 5 piedras tipifica tomar autoridad espiritual sobre estas 5 piedras que tipifican 5 obstáculos en el llamamiento de David primario, sobre las cuales David debía de tomar autoridad para que en algún momento de su llamamiento él pudiera hacer uso de esas experiencias adversas, posiblemente, pero que Dios en el espacio del tiempo habría de convertirlo en experiencias de batalla que más adelante le habrían de servir a él para ganar otras batallas o para ayudar a otros a atravesar por esas mismas batallas. Fue donde yo entendí la frase que he escuchado en más de una oportunidad, y es cuando he visto familias, he visto hermanos atravesar por tragos que realmente son amargos en sus vidas y difíciles muchas veces de digerir, como puede ser el perder un hijo, como puede ser haber estado viviendo con un estilo de vida de bendición abundante y de pronto, así como a un Job, ¡pau!, les quitado todo. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hermanos decir lo siguiente: Dios sabe por qué estás pasando esta situación hoy. Seguramente esa situación te va a servir más adelante para ayudar a alguien que en algún momento se vaya a encontrar en una situación similar, para que a través de la experiencia adquirida en ese proceso de batalla, de mis labios puedan salir palabras de exhortación, de motivación, y decirle: hermano, no tengas pena, yo ya atravesé ese valle de sombra y de muerte, no te preocupes, no te vas a quedar tirado en el desierto. Es duro, es difícil, hermano, hay situaciones que no te explicas, pero ciertamente te sé decir que dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dele la ofrenda de palmas al Rey fuerte, que es para él. Y en eso yo me acuerdo de unos hermanos que pasan una situación difícil y me dice: pastor, yo entiendo que yo tenía que pasar por esto, porque hoy la gente viene a mí pidiéndome consejo sobre situaciones similares. Y solamente alguien que ha atravesado, por ejemplo, perdóneme que tenga que tomar este ejemplo, solamente alguien que ha perdido a un hijo sabe lo duro y lo difícil que es perder un hijo. Es decir, hay situaciones en nuestra vida que Dios va a permitir. Ahora le encontré el pie de imprenta con la Biblia,
que Él va a permitir en nuestra vida para que a través de esa circunstancia yo aprenda en el proceso y que más adelante yo me haya de constituir, haya como se haya de decir, en el cual yo me constituya en un consejo de bendición ante un proceso similar al que yo atravesé. Quiere decir que a veces cuando atravesamos procesos adversos y difíciles, esas son piedras que van a permitir conocimiento y crecimiento en mí, para que el día de mañana yo pueda ser instrumento de bendición para alguien más que pueda atravesar por una circunstancia similar. Y entonces me encuentro con el dulce cantor de Israel, el cual encontró 5 piedras en el camino, pero que él debía de tomar autoridad. Mire, porque cuando suceden circunstancias en nuestra vida, tenemos que aprender a tomar autoridad sobre lo que acontece. Es decir, cuando se presentan vicisitudes y momentos adversos difíciles, la manera a través de la cual tú vas a tener victoria es tomando autoridad sobre la situación y venciéndola en el nombre de Jesús. Mire, ¿cómo le explico esto, hermano? Muchas veces vienen procesos de trato a nuestra vida y pruebas que se alargan como consecuencia de la no aprobación nuestra delante de Dios ante la vicisitud. Hemos aprendido nosotros en casa, a la luz de la palabra, que la prueba tarda el tiempo necesario. ¿Cuánto va a tardar mi prueba, pastor? El tiempo necesario hasta que la pruebes. Es decir, la prueba tarda el tiempo que yo tardo en aprender la lección que Dios me quiere dar. La lección termina cuando yo aprendo. Y yo aprendo cuando he aprendido a administrar y a gobernar, cuando he tomado la autoridad sobre aquello que me causaba problemas. Por ejemplo, un joven, una señorita, una persona adulta que tiene problemas, por ejemplo, viendo pornografía. Usted sabe que eso es más recurrente de lo que uno cree. Uno sabe que ha salido de ese proceso porque ya no le causa a uno ese morbo de estar colocando en horas disonantes programas de televisión fuera del orden. Pero ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya tomé autoridad en el espíritu. Y aquí el que gobierna soy yo, no gobiernan los espíritus inmundos que están alrededor. Entonces yo sé que tomé la autoridad en el área cuando yo ya no tengo problemas sojuzgando, gobernando el área. No sé si me doy a entender, amado hermano. Entonces cuando David tomó esas piedras, él lo que estaba haciendo era tomando la autoridad sobre 5 estorbos que se habrían de presentar en su vida y sobre los cuales él habría de tomar autoridad, o ellos tomarían autoridad sobre él. Recuérdense que la batalla entre David y Goliat era: si ustedes vencen, nosotros les serviremos, pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos por siempre. Entonces lo que se pelea es un gobierno espiritual. Entonces esas 5 piedras fueron 5 áreas específicas sobre las cuales David tuvo que tomar autoridad en el espíritu, para que al momento de tomar esa autoridad y vencer sobre esa área él la pudiese utilizar en su vida espiritual para edificación o para derrotar áreas adversas en su vida. No sé si me doy a entender. ¿Cuál fue la primera piedra sobre la que tuvo que tomar autoridad David? Tal vez algunos de nosotros nos identifiquemos con algo de esto. Su padre. El primer obstáculo
en el llamamiento de David fue su papá. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 17. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva a tus hermanos un efa de grano tostado, mire, y estos 10 panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos. ¿Y qué? Trae la noticia. ¿Por qué David tuvo que vencer primeramente la piedra del obstáculo paterno? Porque el padre de David menospreció a su hijo pequeño. Como consecuencia, mire, y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. Hijos, ¿sabe que en los hogares hay mezcla de hombres fuertes? Hemos entendido a la luz de la palabra que hombre fuerte en una casa se constituye en aquel miembro del núcleo familiar que es el que mejor conectado está en el espíritu al Señor. El hombre fuerte de un hogar debiese de ser el varón de casa, el sacerdote de casa, en la línea de jerarquía establecida por Dios. Pero vemos casas donde los padres de familia no quieren nada con Dios y los que echan para adelante son los hijos. Así como vemos otras casas donde los padres son los que quieren echar para adelante y los hijos no quieren nada. Entonces, muchas veces vamos a encontrar lo adverso y lo difícil dentro de casa. Aquellos jóvenes que desean santificarse, apartarse a Dios, servirle al Señor y de alguna manera tienen padres que no están inmersos en el evangelio, encuentran trabas. Usted sabe que cuando el profeta llegó a reconocer el llamamiento del que habría de constituirse el rey de Israel, ¿cómo se llamaba el profeta? Ahí está, profeta Samuel. Pregunto, ¿profeta de Dios? ¿Genuino profeta de Dios? En una cena se tiró 7 profecías cerradas. Le puedo hacer una pregunta, padre de familia: ¿cuántos reconocemos las unciones y los dones que Dios ha dado en nuestros hijos? No vaya a ser que usted tenga un David dentro de la casa que lo esté menospreciando, que lo esté tomando como último lugar en su hogar y que usted le está dando preeminencia a otros hijos cuando sea el verdadero llamado de parte de Dios. El papá de David no sabía lo que tenía en casa. No sabía que había crecido junto con el próximo rey de Israel. Entonces, el problema primario de David fue su hogar, donde sus padres no reconocían el llamamiento que Dios tenía, tanto así que lo mandaron a llamar en 8º puesto, versión Peshita. Mire, tan así que ¿sabe cuál era el oficio de David? Era mandadero de su papá. Yo no sé cuántos de nosotros crecimos en un hogar donde solo a nosotros nos mandaban a hacer los mandados, ¿verdad? Ahí están mis hermanos, ¿por qué no los mandas? Vos vas, patojo fregado, que a vos te estoy diciendo. Anda a traer las tortillas. Pero si mi hermano está viendo tele y yo estoy haciendo tareas, vos andás a traer las tortillas. Y ahí va el chiquillo, regularmente es el más pequeño. Y ahí va. El papá de David, dice la Biblia que lo menospreciaba porque lo mandaba, es decir, era el mandadero de Isaí, con el que le mandaba quesos, ahí está, a sus hermanos. ¿Qué miraba el padre de David? No veía la unción. Entonces, si alguien te está menospreciando, no tengas pena. Preocúpate que te vea Dios.
Porque ciertamente ninguno de los 7 hermanos se sentó a cenar, hasta que el más pequeño, al que menospreciaban, al que tenían por era el mandadero, hermano. No le tiraban bola por ningún lado. El problema de David eran sus padres, no sabían el nivel de bendición y de unción que tenían en casa, al grado que el encargado de ir a traer las tortillas y el queso era él. Génesis capítulo 37 versículo 5 nos enseña también acerca de un José, que los hermanos vendieron al que todos menospreciaban y nadie tenía en cuenta. Por eso lo vil y menospreciado es lo que Dios llamó, hermano. O sea, dése usted por bien servido, porque usted y yo somos lo vil y menospreciado del mundo, pero hoy preciado delante de los ojos del Rey de Reyes. No se preocupe si no le reconocen nada. Usted tenga su mirada puesta en el autor y consumador de la fe. A José también le tocó igual. Lo vendieron los hermanos. El papá, amado hermano, no lo supo cubrir, no lo supo proteger como el hijo menor, al grado que sus mismos hermanos lo vendieron. Mire, sobre alguien más que no vio su padre llamamiento en él, fue sobre Jesús. Mateo 1:20. Padres de familia, le puedo dar un consejo pastoral. Padre y madre, no vea solo lo malo en sus hijos. Aprenda a usar los sentidos y vea lo bello que tienen de Dios cada uno de ellos. El problema de José, el problema de David, el problema de Jesús, de nuestro amado Señor Jesús, era que sus padres no tenían una conciencia clara de quiénes eran los que estaban en casa. Tú no sabes, amado hermano, con mucho respeto y amor te lo digo, tú no sabes si el chiquillo de 5, 6, 7, 10 años que anda corriendo hoy por acá sea uno de los próximos apóstoles que Dios levante a nivel mundial. Uno no sabe. Hasta que uno dice, y ese es mi hijo. Padre la gloria, ¿y cómo no lo había visto yo? Eso quiere decir que hay padres que solamente aprenden a ver lo negativo y lo adverso de sus hijos sin apreciar la bendición. Yo he aprendido algo, que hay que aprender a ser estricto y rígido en el balance de Dios, muchas veces tendiendo a doblarnos. ¿Cómo así, hermano pastor? Mi apóstol me enseñó a mí que todo lo que no tiene flexibilidad se quiebra, y muchas veces lo muy riguroso en casa termina quebrando el alma de nuestros hijos. Padres, esto es una llamada de atención. Hijos, esto es una llamada de atención. Como padres tenemos que ser expectantes y vigilantes de los dones y talentos. Tú no sabes, posiblemente, mire, yo no sé si alguien en algún momento le hubiese dicho a mi amada madrecita, hoy no pudo estar acá con nosotros, anda atendiendo las actividades. Yo no sé si a mi madre alguien le habría de decir que yo habría de ser su pastor, a su primogénito, al hijo que tuvo a los 16 años tenía mi amada madrecita cuando me trajo a este mundo terreno. Bendito Dios, ya rayaron 50 inviernos sobre él. Pero yo no sé si mi madre hubiera sabido, o si alguien le hubiera dicho, mira, el niño que hoy estás teniendo, ese va a ser tu pastor. Usted no sabe, amado hermano, amada hermana, si tal vez el chiquillo que ahorita está allá en la escuela dominical vaya a terminar siendo su apóstol, o su profeta, su evangelista, o su pastor. Acérquele la lupa a los dones de su hijo, por pequeño que sea, y aprecie lo que Dios le ha dado a través de ellos. David, la primera piedra que se encontró en el camino fue el menosprecio familiar, su propio padre. Tremendo, hermano. Segunda piedra en el camino, Primera de Samuel 17:28.
versión Las Américas. Y Eliab, su hermano mayor, mire, ¿qué espera uno del hermano mayor? Que hemos aprendido conforme a la palabra de Dios, gracias, que uno debe de recibir del hermano mayor: apoyo, consejo, ayuda, guianza. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué descendió acá? ¿Para qué veniste? ¿Qué viniste a hacer aquí vos? El mayor al menor. ¿Con quién dejaste aquellas pocas ovejas? Mire, hermano, ¿con quién dejaste aquellas tus 2 ovejitas? Menosprecio. Aquellas tus pocas. Esa palabra pocas nos habla de menosprecio. Eso es un superlativo. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido a ver la batalla. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver acá, sus hermanos lo veían como un irresponsable. ¿Qué haces aquí? Si a vos mi papá te puso allá. Mira, hermano, de veras, muchas veces la adversidad más difícil se recibe dentro de la casa. Y no estoy hablando únicamente de la casa familiar. Las mayores adversidades muchas veces se encuentran en la misma casa ministerial donde tú te congregas. Su hermano, cuando le dijo: ¿qué vienes a hacer aquí? Dejaste allá las pocas ovejas, no seas irresponsable. Decir que los hermanos a él, mire la administración que el corazón de David estaba teniendo. Lo tenían por un mal administrador, a pesar que la Biblia narra que David se tenía que enfrentar al oso y el león y no tenía ningún problema. José, la familia de José tampoco lo veía como el administrador que él llegó a ser. Mire, solamente Faraón estaba en autoridad sobre José. Sin embargo, así los propios hermanos no pudieron ver el don que en José había. José llegó a ser el administrador de Egipto, donde el rey le dijo: todo te es lícito, todo, solamente no me vayas a tocar a mi mujer, le dijo. Pero después puedes decidir con el reino como tú desees. Eso no lo vieron los hermanos. Yo creo que si los hermanos hubieran sabido quién era David, David ya la hicimos, papito. Vamos, entrémosle, y si a vos te va bien, a nosotros nos va bien. No, lo vendieron. Eso quiere decir que también, hijos, entre hermanos, tenemos que aprender a reconocer los dones en medio de nosotros, con un propósito: que el nombre de nuestro Señor Jesús sea engrandecido. Mire lo que dice Génesis capítulo 41, versículo 49. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar. Aleluya, que tuviera un frijol como la arena del mar, hermano, sería millonario, ¿eh? Que abunde el frijol, que abunde el maíz, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir más. Eso no lo vieron sus hermanos. Entonces, 2 piedras iniciales en la vida de David fue su padre y sus hermanos. De la misma manera, la familia de Jesús no lo tenía él como Dios. Es más, sus hermanos no creían en él. Número 3, tercera piedra con la que Saúl se enfrentó. Las 2 primeras, ¿quiénes dijimos que eran? Padre con menosprecio, y los hermanos igual con el menosprecio. El menosprecio como que es un factor determinante en medio de casa. Tercera piedra, 1 Samuel 17:33. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra esto. Mire cómo David se tuvo que enfrentar de menosprecio en menosprecio, hermano.
¿Alguna vez alguien de aquí ha sido menospreciado? Dios te ama. Y lo que el hombre diga de ti no determina quién tú eres. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres paidarión. La palabra que traduce muchacho ahí es paidarión, joven, niño. Y él ha sido guerrero desde su juventud. ¿Sabe qué fue lo triste de Saúl? Saúl le dijo: tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. Tú eres niño, tú eres muchacho. Él es guerrero desde su juventud. Para ese momento, ¿qué veía Saúl en David? Nada. Lo inverosímil es que Saúl aprendió a ver a David como un libertador hasta que le voló la cabeza al gigante. Muchas veces hasta que la prueba no esté en mano no creemos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos hombres de poca fe. Saúl no veía a David como un libertador hasta que vio al libertador derrotar al gigante. Hay gente que no va a creer en ti, gente que no va a creer en tu llamamiento, gente que no va a estar de acuerdo contigo. Pero cuando la bendición de Dios repose sobre tu cabeza, pero cuando la bendición de Dios venga sobre ti y la victoria a Dios te la entregue, entonces la gente sabrá que tú eres un elegido de Dios. Saúl lo supo. Mire qué triste, no lo supo cuando, mire, ¿desde dónde venía David ministrando el corazón de Saúl? ¿Tú te acuerdas desde dónde? Desde donde nos narra la Biblia que David llegaba a ministrar, porque espíritus inmundos visitaban al rey de parte de Dios. Quiere decir que David y Saúl ya tenían una historia caminando juntos. Y a pesar de conocer a David, a pesar de ver muchas cosas, él nunca identificó a David como el dulce cantor y como el libertador que Dios habría de levantar. Hasta que lo vieron en batalla, hasta que vieron la victoria, entonces Saúl dijo: ciertamente, este es. Mire, dice la Biblia que Jesús tampoco le veían. ¿Por dónde, hermano? A Jesús no lo llamaron libertador. Es más, ¿sabe a quiénes decían que Jesús liberaba? ¿O por el nombre de quién liberaba a Jesús? Por el nombre de Belcebú. Pero no creían en Jesús como el libertador. Mateo 12:24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Hermano, el más grande libertador que este mundo terreno pudo haber conocido, Cristo Jesús. Sus padres no le conocían. Así que si tú, joven, tienes un llamamiento de Dios, no importa quién se ponga por delante y te diga que no, tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Padre, hermanos, Saúl puede tipificar la autoridad ministerial. Mire, pues avancemos. Número 4, la cuarta piedra, Goliat. Primera de Samuel 17:48 al 50 dice, mire, versión Las Américas:
Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para el frente a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco. Recuérdese que ahí había llevado las 5 piedras. Sacó de él una, lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra sobre la cual él ya había tomado autoridad. Una piedra que él ya sabía manejar, una vicisitud y una circunstancia. Mire pues, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de Saúl. Entonces tenemos que aprender a tomar autoridad sobre la situación y las circunstancias, amado hermano. David se enfrentó contra el gigante de la sexualidad cuando tuvo la oportunidad de mandar a Urías Eteo al frente de la batalla. Y sí, planchó. Y más adelante se volvió a encontrar. Como quien dice, volvieron a probar si David realmente había vencido. La cuarta piedra era Goliat. Entiéndase desde esta perspectiva una entidad espiritual, cíclica, que visitaba a David. Nadie pensaba, porque realmente ni siquiera el rey pensaba, que David podría vencer a Goliat. Es más, cuando usted identifica lo que David y Goliat hablan, alguna vez creo que enseñé sobre eso, es la batalla de la palabra profética, hermano. Porque cada uno lanza al ambiente palabra de liberación profética. Y hay una batalla de palabra en los ámbitos espirituales. Primera de Samuel 18:23, mire. Y los siervos de Saúl hablaron estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: ¿os parece poca cosa llegar a ser el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre? Mire cómo se llamaba David: pobre y de poca estima. Eso quiere decir, hermano, que los gigantes se tiene que tomar autoridad sobre. Esa es la razón por la cual, mire pues, y con esto quiero cerrar. Solo le voy a dar el nombre de un gigante más. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender en nuestro proceso de formación es que cuando Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, es que para alcanzar la victoria y victoria tenemos que ir de batalla en batalla. Entonces aquel que ha de presentar muchas victorias es porque ha de pelear muchas batallas. Ahora tenemos que entender que lo que Dios anhela y desea es que tomemos autoridad sobre aquella vicisitud o circunstancia que nos está aconteciendo, para que al haber tomado esa autoridad en el espíritu, el día de mañana ese desierto que estás pasando, ese problema que atravesaste, eso que desgarró tu corazón, que hoy ya es posiblemente una marca de guerra, el día de mañana pueda servir en la edificación de Dios. Fue donde yo entendí que al tomar la autoridad sobre situaciones como las que suceden y al poderlas administrar en mi corazón correctamente, mañana Dios me va a usar a mí como instrumento para bendecir a alguien más en esa misma línea. Sí, yo tomé la autoridad sobre esa piedra, es decir, sobre ese obstáculo. Posiblemente Dios te haya sacado del alcoholismo y tú viniste delante de los pies del Señor. El Señor te recibió, te lavó, te restauró, y tú puedes decir hoy: ahora ya no soy igual, ¿verdad? Y el día de mañana viene alguien. Mire, cuando como ministro y pastor
Yo veo la restauración de Dios en la vida de un hijo, de una hija que ha tenido problemas adversos difíciles. Una persona saliendo de las drogas, del alcohol, saliendo de, por ejemplo, con mucho respeto y amor lo digo, con el fallecimiento de un hijo. Y yo veo ese anhelo de búsqueda de Dios y cómo realmente aquella persona que atravesó la vicisitud tomó la autoridad sobre la circunstancia y la circunstancia no lo doblegó. Yo digo, bueno, este hermano es digno de admiración. Seguramente, si Dios lo levanta como líder y el día de mañana viene alguien más con una situación similar, ¿a quién usted cree que el pastor ha de enviar para atender el menester? A quien ya tuvo victoria sobre esa situación. Yo veo, y te lo digo con mucho amor y respeto a mis hermanos, cuando ellos perdieron su hijo, la hermana me dijo: el Señor sabe por qué me hacen a mí pasar por esto. Seguramente a alguien Dios me permitirá ayudar más adelante. Cualquier persona en 5 sentidos, no en el espíritu, en sus 5 sentidos, diría yo, pues, yo prefiero quedarme conmigo y no tener que andar aconsejando a nadie. Pero si nosotros vemos en el espíritu, sabemos que todo ayuda bien, conforme a los que fuimos llamados. Entonces, cuando yo he tomado autoridad en el espíritu sobre la situación que me es adversa, yo estoy capacitado y preparado para aconsejar a alguien más. Por eso es que alguna vez, yo no sé si usted recuerda que un día en una prédica le dije: mire, hermano, bueno, sabemos que viajar a Estados Unidos de mojado no es bueno. O sea, irse a otro país violentando las leyes terrenas no es bueno. Pastor, me voy a Estados Unidos y tu visa no tengo. No se vaya. Usted sabe que no instalo bendición pastoral cuando alguien se va de la iglesia para otro país, pero se va sin visa. Eso es quebrantar las leyes. Y yo no puedo bendecir lo que quebranta la instrucción de las leyes terrenas, porque sabemos que todas las leyes terrenas o las autoridades puestas por Dios han sido puestas. Y cuando veo hermanos que han atravesado situaciones adversas, yo les digo: miren, hermanos, seguramente Dios las va a utilizar más adelante en algo similar. Pero uno muchas veces lo decía en la congoja. Ahora yo entendí que aquel que aprende a atravesar un valle de sombra y lo pasa con la autoridad de Dios, y la circunstancia no gobierna sobre su vida, sino que la autoridad de Dios en uno toma la autoridad sobre la situación, uno ha vencido. Por eso es que arrancamos diciendo que el proceso tarda mientras yo aprendo. ¿Aprendiste la lección? Vamos para afuera. Vamos para afuera, mijo. Y más adelante encuentra otra, porque al final del día nuestra vida va de gloria en gloria. ¿Cuántos tenemos una vida de victoria en victoria? Eso implica de guerra en guerra, porque no hay victoria si no hay batalla. Cuando tomamos la autoridad de la situación que nos ha acontecido, Dios nos puede usar más adelante. Eso fue donde yo entendí: hombre, Dios te está haciendo pasar eso porque seguramente más adelante Dios te va a usar en la administración de alguien que pase una situación como la tuya. A veces uno lo decía, ¿verdad? Pero al ver la vida de David y al ver cómo él había tomado la autoridad sobre esas 5 piedras, porque cuando él tomó la autoridad sobre esas 5 áreas, amado hermano, dice en la Biblia que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que para ser conforme al corazón de Dios no es necesario ser perfecto, es necesario humillar su corazón delante de Dios. Y número 5, su quinta piedra, Mical. Segunda de Samuel 6:15. Y hoy sí, con esta nos despedimos.
Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. Y dice la Biblia y lo menospreció en su corazón. Mire cómo la mujer que habría de venir a la vida de Saúl reactivaba lo que le había sido engendrado en su niñez, porque lo que Mical estaba haciendo era menospreciándolo. ¿Acaso no era la manera a través de la cual inicialmente en casa su padre le trataba cuando lo usaba de mandadero de todos sus hermanos? La quinta piedra es el menosprecio de la gente. No esperes caminar por la vida esperando que todo mundo te apruebe. Del que tú y yo debemos de esperar aprobación es de Dios. Tú sabes que actuar uno esperando, ¿cuál sería la palabra? Agradar el corazón de todas las personas que están alrededor. Eso es una enfermedad, donde uno espera la aprobación. Uno es adicto a la aprobación. Uno espera que todos les digan que sí para uno hacer. El menosprecio fue una piedra con la que David se encontró al inicio, solamente que no venía a través de la multitud. El menosprecio a David le intentó ser instalado desde su niñez. ¿Qué te quiero decir con este mensaje, hermano? Mire, con esto cierro. Menosprecio, bazá. ¿Qué es menospreciar? Porque dice que Mical lo menospreció, lo desestimó, lo abatió, lo desechó, lo despreció, lo tuvo en poca estima. Para ella él era poco, para ella él era vil. El menosprecio es una herramienta que el enemigo va a intentar utilizar en contra de ti. No permitas que ninguna piedra en el camino se interponga. ¿Van a haber situaciones difíciles? Sí, muchas. Porque dice la Biblia, tú y yo debemos de recordar que la Biblia dice que la iglesia entrará en el reino ¿en medio de qué? De prueba y tribulación. Hay iglesia que está esperando estar pasando su mejor tiempo, para que cuando esté en el mejor tiempo sea llevada. Pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. ¿Quién es esta que sube del desierto? Esa que sube del desierto es la novia. O sea que la novia no va a estar en sus mejores tiempos. O sea, no le va a estar yendo de lo mejor. Va a estar en medio de prueba, porque es necesario que en medio de prueba y tribulación entréis. ¿Por qué prueba y tribulación? Porque es a través de la prueba y la tribulación que somos perfeccionados. Para que tú y yo subamos en calidad de novia, debemos de ser limpiados. Y los procesos de purificación, entiéndase prueba y muchas veces tribulación, son permisivas de Dios para limpiarnos en nuestro interior. Pero hoy te quiero decir, si encuentras piedras en el camino, toma la autoridad. Ese problema que hoy estás enfrentando, toma la autoridad y vénselo en el nombre de Jesús. Sí, Dios más adelante te va a usar. Si tomas la autoridad y vences, si tomas la piedra y tomas la autoridad, para que cuando venga la necesidad del gigante, esa piedra que hoy tienes en tu mano, tú ya la puedes gobernar, ya la puedes administrar.
ya la puedes usar en contra del gigante que venga. Ese hermano pastor que estoy peleando con un gigante bien feo que se llama, y le da el nombre. No te preocupes, a ese lo conozco, y a ese se le mata así, así, así y así. Dios es bueno, su misericordia es grande, amado hermano. Por eso yo le decía a unos hermanos, ahora me acordé, no se permiten los viajes a ningún país si no va con la respectiva visa. Pero usted y yo debemos de entender, amado hermano, que si por alguna extraña razón, la cual no es legal, no es lícita, quiero ser claro, solo es para efecto de ejemplo, si a usted y a mí nos tocara irnos de mojados a Estados Unidos, lo cual estamos declarando que no es lícito conforme a la palabra, solo es por efecto de ejemplo. Pero si a ti y a mí nos tocara ir a Estados Unidos y viajar, o nos pegamos a la caravana y ahí vámonos pues, usted contrataría a un coyote que tenga o que no tenga experiencia. Coyote, Sociedad Anónima, viajes a Estados Unidos y mojados pasados 3,500. Coyote, Senda Nueva, mojados pasados 1. Y usted quiere ir para el otro lado del norte, ¿a cuál de los dos contrata? Al que tiene experiencia. Muchas veces buscamos la perfección en nuestros hermanos. Mejor busquemos a los que han sido tratados, a los que han sido formados, a los que en medio de prueba y tribulación han salido adelante. ¿Sabe por qué? Ellos saben por dónde atravesar. Mira, ahí está acá el río, calculás medio metro y pones el pie, pero es que ahí no hay nada. Bien, abajo de ese riachuelito, ahí hay una piedra. No, hombre, pero es que vos brincás para ahí, hombre, medio metro y te parás. No, pero si no se mira que haya nada, medio metro y te tirás y apurate que ahí viene la migra. Pues la fe, ¿va? Pues no se miraba nada. Exacto. Lo que pasa es que este río a mí ya me tocó atravesarlo varias veces. Por necio me tocó atravesarla 3, pero por lo menos yo me aprendí dónde está la piedra. ¿Qué te quiero decir? El perfeccionamiento viene a través de la prueba. Y a veces esperamos nosotros, amado hermano, perdón, esto no es ningún permiso, esto no es una permisión, pero a veces esperamos líderes perfectos. Un líder perfecto, terreno, me habla a mí de inexperiencia. Mientras que en medio de la batalla tú vas formando lo que Dios quiere en ti. Este hermano se mira todo tunaciado, sí, la vida lo ha tratado mal, pero ahí está en pie. ¿Y cómo le hizo? Pregúntele. Toda situación hoy en tu vida, quiero decirte, es de bendición. Aún la que no entiendes, más adelante te va a servir. O tal vez, en el mejor de los casos, más adelante le va a servir a otro hermano, y tú serás un instrumento de Dios. David encontró 5 obstáculos y de los 5 tomó autoridad para que al momento de necesitar utilizar esa piedra, él la tuviera ahí en sus. Estas son mías, estas 5 yo las manejo, la que necesiten. Ahí viene Goliat, ras para abajo, porque tomaste la autoridad en el Espíritu. Entonces, ninguna situación que estés atravesando es final. Es más, hasta el proceso natural de la muerte es transicional. Morir no es dejar de existir. Morir
es avanzar hacia un plano existencial superior, hacia la casa del Padre. Así lo declaramos. Así que no sé qué estés atravesando hoy, pero sí te puedo decir en el nombre de Jesús: toma la autoridad, ven al altar de Dios y declara victoria sobre esa situación. Si tú le dices a la montaña: hazte para un lado, pero hay que hablarle. A los problemas se les habla directo. Te quitas estorbo en el nombre de Jesús. ¿Tú sabes que tiene la autoridad de Cristo? Y que en el nombre del Señor Jesús hay poder. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.